Hola, buenos días. Mi promo 25, espero se encuentren muy bien. En esta oportunidad vamos a hablar continuamos hablando acerca de lo que es el vanguardismo. En esta ocasión le corresponde el turno a la novela de vanguardia y justo la vamos a trabajar con La Casa Verde de Mario Vargas Llosa, quien es considerado el Benjamín de los narradores hispanoamericanos que han alcanzado plena consagración universal y como uno de los más audaces e innovadores de las técnicas narrativas dentro de la novela hispanoamericana contemporánea. El autor nació en la población peruana de Arequipa el 28 de marzo de 1936. Entonces mi invitación se extiende a que ustedes investiguen un poco más acerca del autor y vayan copiando en el cuaderno el contexto histórico de Mario Vargas Llosa en conjunto con una fotografía del autor. La Casa Verde, por su parte, es la segunda gran novela de Vargas Llosa publicada en 1966 y está considerada como una de mayor complejidad con respecto a su estructura narrativa, por lo que su lectura se hace difícil y requiere la participación de un lector atento que vaya desentrañando y ordenando las diferentes acciones que se presentan en medio de un aparente caos novelístico. Esta obra, que para algunos críticos no es una novela, sino más bien una constelación de novelas, se presenta en 5 historias que se van dando de manera simultánea. La primera es la historia de Anselmo y la Casa Verde, la segunda la historia de los inconquistables, la tercera la historia de Bonifacia y el sargento. Como cuarta historia tenemos la historia de Jung. Y por último, la historia de Fuchsia y Aquilino. Estas 5 grandes historias a las que hemos hecho referencia se van complementando por otras historias de menor jerarquía que se entretejen formando una enorme red en la que constituye en sí esta gran novela. Por novela de vanguardia debemos entender lo que algunos autores denominan novela contemporánea o novela actual, la cual comprende toda una serie de obras que a partir de 1940 en Hispanoamérica reacciona en contra de la novela criollista o la novela regionalista, buscando nuevos rumbos tanto en la temática como en las técnicas expresivas. Las mismas poseen ciertos criterios o ciertos rasgos que le caracterizan. Como primer rasgo tenemos el sentido universal. La diferencia fundamental entre la novela regionalista y la novela de vanguardia no está en que la primera prefiere una temática rural o la última una temática urbana, sino más bien en la proyección universal de la novela actual que no se observa en la novela regionalista. La preocupación de la novela americana no va a ser oponer la civilización a la barbarie o enfrentar al hombre bueno contra los hombres malos, sino simplemente presentar a los hombres tal cual son ante la realidad que les ofrece el mundo actual. Por eso, la temática de la novela de vanguardia va a girar en torno a la angustia, la soledad, el absurdo y la muerte, la esperanza y la desesperación. En definitiva, la inconformidad del hombre en nuestro tiempo, ya tenga su asiento en medio rural o en un medio urbano. Con respecto al punto de vista narrativo, la novela tradicional prefiere a un narrador omnisciente, mientras que la novela de vanguardia, el punto de vista del narrador va a ser siempre múltiple, o lo que algunos llaman simultaneidad de puntos de vista. Es decir, narrador omnisciente, narrador observador, narrador testigo y narrador protagonista de manera simultánea. Como siguiente característica está el ambiente incorporado a la acción. En la novela tradicional, el ambiente natural es como un telón de fondo o un marco decorativo donde se desarrollan los acontecimientos. La novela de vanguardia incorpora el ambiente a la acción y los hace indivisibles, por lo que va a existir un vínculo muy estrecho entre lo que es el ambiente y los gestos de los personajes.
Como siguiente característica está el fluir de la conciencia y el monólogo interior. En la novela de vanguardia profundiza el mundo interior de los personajes, pues trata de presentarlos a través de sus más escondidos estados del alma. Es decir, vamos a través de esos constantes monólogos, de ese constante fluir de la conciencia de los personajes, es cuando el lector o cuando nosotros lectores vamos a tener la oportunidad de ir conociendo a profundidad a cada uno de estos personajes. Como siguiente característica está la presencia del elemento onírico. La inclusión de los sueños cobra especial relieve dentro de la narrativa de vanguardia porque contribuye a ensanchar el mundo interior de los personajes y permite dar una visión más amplia de sus puntos de vista. Podemos decir entonces que este elemento onírico dentro de la narrativa actual o de la narrativa contemporánea tiene un valor fundamental porque sirve para dar a conocer a los personajes desde adentro, sin usar los recursos del realismo tradicional. Como siguiente característica está el desorden cronológico de la novela actual. Ya sabemos que en la novela tradicional el tiempo de la narración es presentado de forma lineal, es decir, un hecho es consecuencia inmediata del anterior o es causa del que le sigue. Hay una perfecta encadenación cronológica que se ajusta al tiempo de reloj. En la novela actual no interesa el tiempo cronológico, sino el tiempo anímico, y la pauta la van a dar los estados de conciencia que viven los personajes. Por eso, permanentemente encontramos mezclado el presente, el pasado y el futuro, o sea, que predomina un desorden en cuanto a la cronología de estas obras. Otro rasgo que le caracteriza es la ambigüedad a diferentes niveles. La novela actual trata de producir ambigüedad o confusión en el lector para hacerlo participar de forma activa en la creación literaria. La ambigüedad la va a lograr el novelista mediante una serie de recursos o técnicas que unas veces se relacionan con los hechos narrados, o sea, a nivel de la historia, y otras mediante las formas de presentarlo, su lenguaje y su expresión, o sea, a nivel del discurso. La intención es provocar cierta oscuridad en el desarrollo de los hechos y en el lenguaje para dar la sensación de una atmósfera imprecisa, tal como sucede en la vida real. La ambigüedad también se logra en la novela actual mediante la fragmentación de los hechos y la manera de presentar a los personajes con el propósito de que el autor vaya reconstruyendo como si fuera un rompecabezas. Por último, tenemos la incorporación del lector. Si tomamos en cuenta todos los aspectos analizados en la novela de vanguardia, se debe convenir en que ésta exige al lector una actitud distinta a la asumida en la novela tradicional. Ya el novelista no entrega todo bien elaborado, sino que exige al lector la colaboración y participación en el desarrollo de la obra. Tal como les comenté anteriormente, es como especie de un rompecabezas, donde el autor va con la debida atención, va a ir armando esos fragmentos que te va presentando el escritor de manera bien fragmentada. Posteriormente tú lo vas armando para lograr así completar el contenido. Bueno, mis chicos, esto ha sido todo por esta clase. Esperen instrucciones de cómo lo vamos a estudiar, de cómo lo vamos a trabajar, ¿ok? Se me cuidan mucho, pórtense bien, se les extraña. Chao, chao.